nuestras dudas, nuestra entrega. Te doy gracias por esta congregación, por este pueblo. Te doy gracias, mi Señor amado, por la iglesia del altar también, que están allá en su servicio, adorando y glorificando, y todas las iglesias y todas las congregaciones que se reúnen, no solamente en esta ciudad, en este estado, pero la iglesia en general de Cristo, la iglesia universal de Cristo, Padre, que hemos escogido este día domingo para darte gloria a nivel mundial. En Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, Padre, en Panamá, en los Estados Unidos, en todos los lugares. Hay un pueblo que te está adorando y bendiciendo y te damos las gracias por eso, Padre. Te presento, mi Señor amado, nuestros niños con la maestra, Padre. Gracias por ellos y gracias, Padre Santo, porque sé que le va a presentar una palabra que ellos puedan entender, una palabra que ellos puedan aprender, una palabra que ellos puedan entonces compartir a su nivel de entendimiento. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites entender, Dios, que los niños también necesitan palabras, necesitan escuchar, mi Dios. Y te pedimos, Padre Santo, que esa palabra se rema en la vida de ellos, Padre. Y te pido, mi Señor amado, que esta palabra que voy a estar hablando hoy, compartiendo, Dios, que sea una palabra que venga completamente de ti. Que sea una palabra, mi Señor, que nos escudriñe, Padre, que nos confronte, Dios. Porque si no nos confronta, Padre Santo, necesitamos ser confrontados para poder entonces venir delante de ti y decir, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Entonces te presento esto en el nombre de Cristo y te pido, Padre, que nos hables a todos, incluyéndome a mí. En el nombre de Cristo te lo hablo, papá. Amén, amén y amén. Mis hermanos, si quieren y me acompañan, voy a leerle una escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 8. La palabra que les voy a compartir hoy la he titulado Cuestionando mi fe o Cuestionando mi creencia. Muy interesante, y le pido al Señor que me ayude, porque ya son las 11:30, y le pido que en media hora me permita traerle estas 10 o 12 páginas que tengo aquí. Entonces vamos a ver, mire. 2 de Pedro, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 8. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Recuerdan la concupiscencia en Santiago? Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. Amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en nosotros, en ustedes, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Arrancamos. La semana pasada, el hermano Wilfredo nos trajo una palabra muy real, una palabra bíblica, una palabra muy importante. Las provisiones de la cruz. Y esas provisiones tuvieron un costo de sangre. Eso tuvo costo, eso no fue gratis, ¿verdad? Hoy les quiero preguntar, ¿cómo nosotros explicamos nuestra fe? Si alguien viene en la calle o en algún lugar y le dice, hey, ¿en qué tú crees? Y usted va a decir, bueno, yo creo en Cristo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué crees en Cristo? ¿O por qué vas a la iglesia? ¿Por qué? ¿Cómo tú sabes que es real? ¿Cómo tienes certeza? ¿Dónde están las dudas? ¿Tienes dudas? Esto es algo real. Hay personas que van a viajes misioneros a otros países a explicar y compartir su fe. Ellos cogen training de cómo explicar la fe a un musulmán, a un no creyente. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿cómo explican su fe? ¿Cómo ustedes le hablan a alguien y le dejan saber lo que ustedes creen con Biblia, con base bíblica? Esto no es fácil, sin saberlo, porque nosotros tenemos una costumbre de venir tal vez a la iglesia. Aquellos de nosotros que crecimos en la iglesia católica, tal vez vamos a la iglesia católica, escuchamos el sermón, pero no recordamos nada, ¿verdad? Pero al final de la jornada, yo y nosotros nos tenemos que encontrar con nuestro Creador, como lo dice Romanos 14:12, y le tenemos que dar explicación de nuestras acciones. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo correcto, lo incorrecto. Cada uno individual le tenemos que dar una explicación al Padre. Y en ese momento,
cuando estemos ahí delante del Padre, ese no va a ser el momento de nosotros tratar de descubrir cuál es nuestra fe y en qué creemos. Eso hay que hacerlo ahora, eso hay que hacerlo antes. El momento de validar nuestra fe y nuestra creencia, el momento de tener una convicción sólida, es ahora, es hoy. Cada persona tiene un entendimiento diferente, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Y nos da la misma información. La recibimos diferente porque tenemos diferentes experiencias, diferentes culturas, pero es responsabilidad individual y esto es muy importante entenderlo. Nosotros nos reunimos, cantamos salmos y en congregación y comunidad esto es importante porque hay un papel en esto, ¿no? Los domingos hacemos esto, pero al final del día yo no puedo darle explicación a alguien de su fe, ni usted de la mía. Esto lo tenemos que tener nosotros, esta creencia la tenemos que tener nosotros bien sólida. Porque hay momentos de que temblamos un poco, nos suceden cosas. Incluso mi esposa y yo compartimos la misma creencia. Creemos en la misma Biblia, en el mismo Dios. Creemos en ir a la iglesia, pero yo no puedo obligarla a creer en lo que yo creo. Yo tengo que modelarle a ella con amor, con ejemplo. Yo le comparto mi fe, estudiamos la palabra y llegamos al mismo entendimiento. Pero ella tiene que llegar, ella, y yo tengo que llegar, yo. Han escuchado que no debemos, en 2 Corintios 6:14 dicen, han escuchado que no debemos unir yugos desiguales. ¿Han escuchado eso? 2 Corintios 6:14 dice, no te unas a un yugo desigual con los incrédulos. Pero si leemos el capítulo completo, porque recuerda, cuando nosotros leemos la palabra, nosotros no podemos coger un solo versículo y usarlo a nuestra manera de creer. Hay que leer el contexto antes y después. Hay que ver a quién le escribieron esto. Entonces muchas veces a las parejas le dicen, no te puedes unir a yugo desigual. La escritura no estaba hablando de esto específico. Y eso no es el tema de hoy. Pero si leemos el capítulo completo vamos a entender que Pablo no estaba hablando necesariamente de parejas, sino al mundo, nuestra afinidad con el mundo, que esto nos separa de Cristo. A mis hijos desde su nacimiento nosotros los hemos criado con la palabra. Los educamos con esas convicciones y oramos por ellos y por todos los niños de nosotros, los niños de la congregación, los niños de nuestras iglesias hermanas. Oramos por ellos, pero al final del día ellos van a crecer, ¿verdad? Ellos tienen también igual que darle una explicación a Dios. Por eso los educamos, por eso los ayudamos. Todos nosotros sabemos aquí, y tal vez somos testigos de que a lo mejor nosotros creciendo, si nos hubiesen dado un empujoncito para una área diferente, las cosas hubiesen sido diferentes para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestros niños todavía. Pero les pregunto, y voy a estar hablando en Pedro, de Pedro o en Mateo un poco, pero les quiero hacer esta pregunta para continuar. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Se han hecho estas preguntas ustedes? Mira, en algún momento se han hecho estas preguntas. ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Se han preguntado eso ustedes? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Por qué creemos y por qué nos empeñamos en seguir a Dios o a una religión? ¿Qué significa toda esta existencia? ¿Por qué no puedo vivir en un lugar apartado, trabajar en la tierra, vivir solo sin mi familia y fuera de la sociedad? ¿Por qué no puedo hacer eso? Si se han hecho esa pregunta ustedes, no están solos. No solamente todo cristiano se ha hecho esta pregunta en algún momento, pero los hombres de la Biblia, los hombres pilares de la Biblia, también se hicieron esta pregunta. Y está escrito en la Biblia, está escrito en la palabra. Y esto no se trata de pelear o argumentar. Ustedes han visto videos en el mismo YouTube de alguna gente que van a algunas plazas y se encargan de decir yo creo en Cristo y argumentan con la gente. Eso se llama un apologético. Eso es una rama de la teología, una gente que se prepara para entender y escuchar la Biblia y aprendérsela, pero esa gente, muchos de ellos se tienen la Biblia casi que memorizada. Entonces ellos saben, ellos tienen estrategias de cómo contraatacar un pensamiento musulmán o un pensamiento budista o un pensamiento ateo. La gente se dedica a eso, pero nosotros si nos ponemos a hacer eso, ¿y dónde dice la Biblia eso? Espérate, déjame buscarlo, que dónde es que dice. Entonces nos complicamos. Pero sí es cierto, va a suceder. Y yo no estoy diciendo que esté mal salir por ahí, gritar y hablar. No, pero hay que conocerse la Biblia, ¿no? Hay que entender, hay que tener base, hay que saber. También no hay problema en decir, no sé, déjame buscarlo, te lo digo luego. Pero tenemos que tener una base. Cada oportunidad es valiosa. Pero algunos de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones donde nos hemos cuestionado realmente, wow, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo voy a la iglesia todos los domingos? ¿Cuál es el propósito? Le decimos al Señor a veces, Señor, dime, háblame. Y le damos 24 horas. ¿Ustedes le han dado tiempo al Señor a veces
para que le responda, Señor, te voy a dar hasta el viernes y si no me responde yo voy a hacer. ¿Ha sucedido eso? Cuando Jesús caminaba por la tierra y predicaba y ejercía su ministerio, él tenía seguidores. Él tenía, claro, los 12 que estaban con él, pero habían cientos o miles que estaban alrededor de ellos. Él tuvo muchos seguidores y no todos creían. O si creían, dudaban. Y se los voy a leer, les voy a hablar de eso un poco. De hecho, hubieron profetas que profetizaron de Jesús cientos de años de su nacimiento, pero que también tuvieron un poco de duda, un poco de preguntas. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado en aquel tiempo, cuando veíamos a Jesús, también íbamos a dudar un poco, creo yo, ¿no? Como estaba la situación. Mateo 26, 35. Les quiero hablar de un hombre, les quiero hablar de un ejemplo. Hay varios, pero les quiero hablar de uno que yo creo que es bastante conocido. Y es Pedro. ¿Ok? El apóstol Pedro. Pero mira lo que dice Mateo 26, 35. Pedro le dijo al Señor, y le voy a dar contexto ahora, pero mira lo que le dice. Señor, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos, no solo Pedro, todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque me sea necesario dar mi vida, la doy por ti. Todos hemos escuchado el resto, ¿no? Pero les voy a hablar. Jesús se preparaba para la Pascua, Jesús se preparaba para la última cena. Jesús se estaba preparando para ser entregado esa noche, cuando dijo esto. Y Pedro se había convertido en un buen amigo de Jesús. Recuerda, Jesús siempre supo quién él era. Él siempre supo quiénes de sus apóstoles y discípulos siempre eran. Pero Pedro se había convertido en un buen amigo de Jesús. No sabemos si era porque tal vez tenían la misma edad, parecido. Él vio algo en Pedro, ¿no? No vamos a analizar la psicología de Pedro. No vamos a analizar cuál era la mentalidad de Pedro. Lo importante de este mensaje es entender esto ahora mismo, que Pedro dudó. Pero ahí, en ese problema, en esa situación de Mateo 26, 35, él dijo que no lo iba a hacer. Él dijo, doy mi vida por ti. Mateo 14 relata cómo Pedro, luego de haber visto al maestro sobre las aguas, él también caminó por las aguas. ¿Verdad? Su fe era real. En ese momento su fe era real. Y su fe se fue desarrollando en el proceso. ¿Y por qué dudó Pedro? ¿Por qué dudó Pedro? Si Pedro vio al maestro caminar por las aguas, Pedro vio al maestro sanar, Pedro vio al maestro hacer tantas y tantas cosas. Al final del libro de Juan dice que hizo tantas cosas que no existe suficiente papel para escribir tanto. Es importante entender que algunas cosas se dan poco a poco, con experiencia. ¿Por qué creen que cuando vamos a trabajar y no tenemos experiencia nos ofrecen $10 la hora? Y después de un tiempo nos suben a 12, y después 15, y después eventualmente 20, porque es la experiencia crea un desarrollo, una confianza. Según Mateo 26, la última noche de Jesús, Pedro le dice, voy a dar mi vida por ti, no hay nada que me aparte de ti, no hay nada que suceda. Hemos conocido todo cuando Pedro nega al Señor 3 veces, ¿no? Y se lo voy a leer ahí un poco. Incluso cuando Jesús estaba esa noche con ellos, ya Jesús sabía. Y él le había dicho a Pedro, Pedro, si tú supieras, tú me vas a negar aquí. Pedro juró que no, Pedro juró que daría su vida, pero al ver entonces por lo que estaba pasando el maestro, el abuso, los golpes, la burla, el dolor, nadie pasa por eso adrede, a propósito, no voluntariamente. Mateo 26, del 30 al 35, habla de esto. Luego Lucas 22, Mateo 28 y Juan relata cómo Pedro negó al maestro. Y les voy a leer la parte de Lucas. Lucas 22, le voy a leer del 56 al 62. Lucas 22, 56 al 62. Pero una criada, al ver sentado en el fuego a él, se fijó en él. Y le dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Recuerda, no habían pasado 24 horas y Pedro le dijo al maestro, yo voy a dar mi vida por ti. Y dice el versículo, todos dijeron lo mismo y ya lo negó una vez. Versículo 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda vez. 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este es el que estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
61. Entonces, vuelto el Señor, porque el Señor estaba por allí, el Señor lo estaba mirando. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Versículo 62. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Un llanto, no es un llanto de un golpecito que se da uno, un llanto de dolor, un llanto de wow, ¿qué acabo de hacer yo? Más sin embargo, después de todo esto, Pedro se convirtió en un pilar de la iglesia, en el movimiento de la nueva fe. Pedro era el líder, era uno de los líderes y recordamos su vida todavía hoy. Nosotros no somos tan diferentes a Pedro. A veces algunas cosas deben suceder para establecer o fortalecer nuestra relación con el Señor. ¿Qué le sucedió a Pedro? Un hombre que caminó con el maestro, vivió con él, lloró con él, sufrió con él. Hasta el momento en donde Pedro negó a Jesús, Pedro no había tenido entrega total con convicción. Como algunos de nosotros nos sucede en algún momento de la vida. Él tenía un deseo, el deseo estaba mezclado con buenas intenciones, pero todavía no había una entrega verdadera. Porque si hubiese habido una entrega verdadera, no negaba al Señor. Todavía faltaba algo. Lamentablemente nosotros somos criaturas que tenemos que ver para creer. Estamos hablando de eso un poco. Y Jesús nos dijo que lo valioso realmente es lo opuesto, es creer sin ver. Juan 20, 29 dice: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y creyeron. Pero también sucede que a veces tenemos la prueba al frente de nosotros y no nos damos cuenta. No importa cuán libre, cuán abierto esté, no nos damos cuenta. Es muy sacrificado creer. ¿Sabe? Cuando nosotros creemos, ahora tenemos la responsabilidad de que tenemos que seguir un set de reglas. Creer no es fácil, es sacrificado. Dios sabe las luchas y las cargas que tenemos en estos tiempos, no en el tiempo de Pedro, en este tiempo. Dios sabe el problema de empleo, de familia, económico, los sufrimientos, Él lo sabe todo. Todos pasamos por tiempos de dudas, Él también sabe el tiempo que tenemos de dudas, todos tenemos dudas, preguntas. Yo, al igual que ustedes, conocemos gente que tal vez tienen trabajo, que son ricos, millonarios y todo, y esto no necesariamente sana las preguntas o las dudas, ¿verdad? El dinero no causa que uno crea más o crea menos, al contrario, el dinero puede que aleje a uno más. Cuestionar mi fe no es el pecado. Lo que no debemos hacer es abandonar nuestra búsqueda y por un momento de debilidad alejarnos de Dios, abandonar nuestra fe, vivir la vida loca, y luego venir delante del Señor y esperar que no tengamos consecuencias. Esperar que no hay consecuencias. Esto entonces nos causa problemas. Pensemos en esto. Nuestras parejas, esposos y esposas, no todos los días estamos contentos con ellos, ¿verdad? Nuestros hijos, no todos los días estamos contentos. Pero no por un momento de problemita ya nos separamos, ya nos divorciamos, ya dejan de ser mis hijos. No, esto toma tiempo, ¿verdad? Ojo, el amor de Dios no acaba. ¿Por qué no acaba? Porque la cruz, como habló el hermano la semana pasada, el sacrificio no expira. El sacrificio estuvo y ese está ahí y ese no hay quien lo cambie, ese no hay quien lo elimine, ese no hay quien lo opaque, pero todavía tenemos dudas y preguntas. Cuando el Señor estaba hablando y le preguntó a sus discípulos: ¿quién ustedes creen que yo soy? Mira a Pedro, mira cómo era Pedro. Mateo 16 y 17, Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, a pesar de tener dudas y cosas, él creía en Dios. Él sabía que Jesús, pero entonces ¿por qué lo niega? Mira lo que dice Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado, porque no habían creído hasta que no lo vieron resucitado. Entonces, los seguidores de Cristo no creyeron completamente, o los discípulos, hasta que lo vieron resucitado. Ver para creer, ¿verdad? Hay un detalle bien, bien importante, y voy a estar avanzando aquí. Les quiero hablar en Juan 21, 15. Este detalle es bien importante y me gustaría que tal vez, si no lo pueden ver ahora, lo busquen un poquito luego. La aplicación, hay una aplicación de la Biblia que se llama Blue Letter Bible, letra azul Biblia. Y esta aplicación la pueden buscar en el teléfono. Esta aplicación es bien buena, bien chévere, porque usted puede buscar una escritura bíblica y se las da en el original, se las da en todas las versiones diferentes y le da la palabra, la explicación de cada palabra. Todo bien, bien, bien interesante. Pues mira,
Estábamos buscando Juan 21:15. Mira lo que dice Juan 21:15. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Han escuchado eso, verdad? El Señor le pregunta, el Señor le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que esta gente? Y Pedro le responde al Señor, claro que sí. Tú sabes que te amo. Pero mira qué interesante, la palabra amar o amo se usa 2 veces en ese versículo. Y la palabra que el Señor está usando es la palabra ágape. Amor ágape, amor de Dios, amor de Cristo, ¿verdad? Lo pueden buscar, Juan 21:15. Amor de Cristo. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas en el amor de Dios? ¿Me amas realmente? Y Pedro dice, sí, tú sabes que te amo, pero la palabra amor que Pedro usa no es ágape, es otra palabra. ¿Cuál es? La palabra que Pedro está usando ahí es amor fileo. Pedro dice, sí, te amo. En el amor fileo, en el amor de hermano. Pedro. Entonces el Señor, búsquelo, el Señor le está diciendo, tú me amas con el amor de Dios. Da mi vida. Y Pedro dice, sí, yo te amo como un hermano. Pedro no amaba, él no estaba todavía convencido. Él todavía tenía unas dudas, tenía unas preguntas. Entonces cuando él le dice a Cristo, sí te amo como un hermano de la fe. Pero Jesús, por eso Jesús se lo preguntó varias veces, porque quería estar seguro y quería explicarle a Pedro. ¿Me amas? Le pregunta a Cristo, Jesús en ese momento, ¿me amas, Pedro? Sí, tú sabes que te amo como un hermano. En cierta ocasión, hace unos años atrás, estaba en una reunión yo de ministerio. Mira lo que significa ser Dios real para uno, para mí o para ti, porque hay situaciones en la vida que nos sucede que nos ayuda a solidarificar nuestra fe, ¿verdad? Estaba en una reunión de hace un tiempo de ministerio, de trabajo, y estaban hablando. Estábamos en una mesa, habían como 8 personas, 8 hombres. Y estaban hablando, ¿cómo tú sabes que Dios es real y esto? Y un muchacho que estaba allí dijo, a veces yo no estoy seguro si Dios es real y pienso que a veces no es real. Pienso que un muchacho joven, pienso que no es real a veces y tengo dudas y preguntas. Entonces otro muchacho, mayor ya, le dijo, te voy a hacer una historia para que tú veas lo que Dios significa en la vida de cada uno de nosotros. Te voy a hacer una historia. Dijo, una vez, mi hijo tenía 3 años. Entonces, esto es una historia real, yo estaba ahí. Mi hijo tenía 3 años. Y recuerda, te estoy hablando de lo real que es Dios y de nuestras dudas. Mi hijo tenía 3 años y nos fuimos a un viaje de camping. En el viaje de camping, mi hijo quería ir a nadar, 3 años. Y nosotros le dijimos, ve a nadar. Ese muchacho ya tendría la edad mía, 40 años. Estábamos hablando de 40 y pico años atrás. Y nosotros le dijimos, ve a nadar, que te vamos a velar de acá. Él contando la historia dice, yo me puse a hacer una hamburguesa. Y cuando no pasó ni 2 minutos, cuando voy a ver, mi hijo se está ahogando. El muchacho, es una historia real. Mi hijo se estaba ahogando en 2 minutos. Salimos a correr hacia él y su cuerpo estaba sin vida. Mi hijo murió, dijo el muchacho, mi hijo murió. Todavía recuerdo su cuerpo y yo tratando de revivirlo, decía el muchacho. Todavía recuerdo eso. Entonces nadie me puede decir a mí que Dios no es real cuando ese muchacho hoy me acaba de dar un nieto. ¿Sabe? Dios lo vivió, yo lo vi muerto y Dios lo vivió. Nosotros tratando de darle vida, le oramos al Padre, le pedimos al Padre. Dios es real. Nadie me puede decir a mí que Dios no es real cuando Dios levantó a mi hijo de la muerte, cuando yo lo vi ahogado. Y le clamamos al Señor. Porque lo que pasa es que hay algunos de nosotros que tenemos algunas experiencias tan y tan fuertes que sabemos que Dios es real. Pero algunos de nosotros que hemos tenido algunas situaciones no queremos decir eso es Dios. Pero es Dios. ¿Qué? Hermano. Pero es Dios. Mira, si no fuera Dios, ¿quién es? Si el enemigo de nosotros lo que quiere es mal para nosotros, si el enemigo de nosotros lo que quiere es lastimarnos, herirnos, él no va a sanar a mi hijo, él no va a levantar a mi hijo de la muerte. Es Dios, Dios es real, Cristo es real y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias de cómo lo hacemos, de cómo lo vivimos y tenemos nuestras historias también. A lo mejor no son tan drásticas, tan grandes como la del muchacho pero tenemos. Dios me consiguió ese trabajo, me ayudó. Yo le oré al Padre por el trabajo y me dio el trabajo. Dios me ayudó para la gasolina del carro esta semana, no tenía y el Señor me ayudó, alguien me ayudó a través de Dios.
El Señor me tenía una pareja y no era la que yo pensaba, pero resultó ser mejor. Dios me trajo mi pareja. Dios ha hecho cosas en la vida de todos nosotros en donde nosotros podemos decir, Dios es real. Nosotros tenemos dudas y tenemos situaciones y preguntas, pero también lo que nos toca a nosotros hacer es detenernos y decir, Señor, ¿cómo lo hago? Háblame, dime. El Señor no tiene problema si nosotros le hacemos preguntas y le decimos, Señor, mira, muéstrame esto. Claro, no le vamos a decir, Señor, levanta este edificio para saber que tú eres real. Eso no tiene nada que ver con, porque es acá adentro. La fe es acá adentro, la creencia es acá adentro. Yo puedo ver ese edificio levantarse y eso no hace nada en mí, pero es acá adentro. Está mi hermano. Les voy a hablar y estoy ya ahí cerrando, bendiciones. Les voy a hablar y estoy cerrando ahí. ¿Cómo sé yo que Dios existe? ¿Y cómo sé yo que Dios es real para mí, para mi persona, para mí, para mi familia, aunque es individual? ¿Cómo sé yo realmente que Dios es un ser supremo y por qué lo hago? Hay tres cosas que les quiero mencionar mientras voy cerrando. Primeramente les quiero mencionar la Biblia. La Biblia, el libro que tenemos digital y todo. Ustedes saben que la Biblia, por lo que ha pasado esa Biblia para que esté todavía aquí, ustedes saben cuánta gente, cuántos imperios, cuántas religiones han tratado de cogerla y quemarla, eliminarla, y no se puede. Ustedes saben que la Biblia, Moisés escribió los primeros libros aproximadamente 1500 años antes de Cristo y todavía eso está vigente. Y cuando Moisés hablaba de eso, cosas así se realizan en el Nuevo Testamento 1500 años después. La Biblia menciona cosas que sucedieron antes de que sucedieran y con lujo de detalles exactos. La Biblia anuncia a Cristo cientos de años antes de que Él llegara. La Biblia nos habla y nos habló acerca de los tiempos que vivimos hoy. ¿Sabe que la Biblia nos habla de cosas que suceden y están sucediendo y que faltan por suceder? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir? Hay gente que va a la universidad y estudian solamente para contradecir la Biblia. Estudian religión solamente para contradecir la Biblia. Te hacen carreras de eso. Hay gente, yo tengo un librito pequeñito de un judío, que él tenía un trabajo y el trabajo de él era aprender del Nuevo Testamento porque los judíos no le dan permiso de estudiar el Nuevo Testamento. Pues a él le dieron una encomienda de que tenía que estudiar el Nuevo Testamento para aprender a ver cómo lo combatía. Terminó convirtiéndose al cristianismo. Él decía, pero ven acá, si esto lo dice Isaías, esto lo dice, ¿cómo es esto? Esto está todo en la Biblia. La Biblia han tratado de desmentirla, de eliminarla, de burlarla. El mundo se burla de todos los que creen en ella. ¿Sabe que el mundo se burla de nosotros, los que creen en la Biblia? Dice, ¿cómo tú puedes leer y creer en ese libro antiguo? Pero la Biblia es la carta que Dios nos dejó, es el manual de vida. Y la Biblia no ha sido cambiada, la Biblia ha sido traducida. Los musulmanes, cuando hablan, si les toca hablar alguna vez con ellos, ellos van a decir, no, la Biblia de ustedes, esas palabras son otras. Esas palabras no son las originales. La Biblia ha sido traducida, pero no ha sido cambiada. Todavía hay escritos originales en donde uno puede ver lo que la Biblia dice. Incluso, si miramos a ver el Corán, que se escribió más o menos entre 500 y 600 años antes, después de Cristo, habla de Jesús y él, Mohammed, él creía en el Dios creador. ¿Sabe? Que eso se fue cambiando, pero eso es otra cosa. Segundo, la naturaleza. Les hablé de la Biblia. Yo creo en mi fe, tengo mi fe y creo en Dios y lo puedo hablar y lo puedo compartir. No lo sé todo, pero creo por tres cosas. Primero, la Biblia, ¿no? Segundo, la naturaleza. Romanos 1 y 2 nos habla acerca de la perfección de la naturaleza y nos habla acerca de un creador perfecto. Mis hijos y todas las cosas buenas que tengo, que tal vez se parecen a mí, ¿verdad? Algo tan sencillo, el ADN. Eso es Dios, eso viene de Dios. Han tratado también de desmentir todo eso. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace otro? La ciencia, pero la ciencia no termina dándote una explicación que te aleje de Dios, al contrario. La ciencia se queda siempre en un signo de pregunta. ¿Cómo? La Biblia entonces llega en ese momento y responde esa pregunta. Génesis 1:26 dice, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Imagen de quién? ¿A semejanza de quién? De Dios. La naturaleza está a imagen de Él, a semejanza de Él. Nosotros nos parecemos a Él. Nosotros amamos a nuestros hijos porque Él nos enseña a amar a nuestros hijos. Somos como Él. Y claro, somos imperfectos. Tenemos ese pequeño detalle, ¿verdad? Tercero, les hablé de la Biblia,
la naturaleza y tercero, mi espíritu, mi hombre interno. Mi espíritu, mi alma, mi hombre interno me dice y me da testimonio de que esto no es una simulación de computadora. Cuando mi espíritu está en necesidad y tal vez sufriendo, acudo a su espíritu, siento paz, calma, alegría, fortaleza. Cuando mi espíritu se comunica con el espíritu de él, el Espíritu Santo, y él me da solución, él me da ayuda, él me da aliento. Eso me dice de que hay un Dios verdadero realmente. Y yo no estoy hablando de que Dios, o no estoy hablando de que Jesús tenía los ojos azules o tenía el pelo de alguna manera. No estamos hablando de eso. Nosotros no tenemos que darle ningún tipo de visual a Jesús. Si él era un hombre del Medio Oriente, iba a ser parecido a los hombres del Medio Oriente de su tiempo. Es como si hacen un estudio de nosotros en 1000 años, van a decir, ¿a qué se parecía? Bueno, parecían a lo que estaba en ese tiempo. O sea, había una foto, había una descripción. Eso no tiene nada que ver. Eso no me dice a mí si Cristo existió o no. Pero mi espíritu, que cuando lee la palabra, encuentra aliento, encuentra paz. Cuando mi espíritu entiende y le habla al Espíritu de Dios y recibe confirmación de ciertas cosas, ¿verdad? Eso me dice, wow, hay un Dios creador realmente, hay un Dios real. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a ese lugar, a esa posición en donde decimos, yo creo en esto realmente. Porque mira, el mundo, y cuando hablo del mundo, hablo de todo lo que está alrededor de nosotros fuera, nos va a decir cosas y a tirar cosas para hacernos entender de que Dios no es real, de que no existe. ¿Cómo va a ser real? ¿Cómo es cierto que Dios, tacho, vete a trabajar o a la iglesia, muchacho, deja eso, ayudar a la iglesia, o mira que si esto, o que yo no soy esto, ahora la cuestión de género y todo, el mundo nos va a tirar eso y más y peor, todavía faltan diferentes cosas. La Biblia nos habla de que en los tiempos finales la depravación va a ser tanta como nunca antes se ha visto. Entonces nosotros nos falta por ver todavía, pero el mundo se burla de ti, se ríe de ti, se burla de Cristo. Entonces eso ayuda a que nosotros, si no estamos sólidos en nuestra fe, lo que hagamos es creer menos y menos y menos, y creamos y tengamos dudas. Entonces necesitamos usar la Biblia, necesitamos buscar de Dios, aprender del Padre. ¿Qué dice la Biblia? Mi esposa me estaba haciendo una pregunta ayer. ¿Cuál fue la pregunta que me estaba haciendo? Me estaba hablando de decreto y de declaración. Me dice, ¿qué tú crees de decreto y declaración? Yo no sé lo que yo creo, yo vamos a buscar lo que dice la Biblia. Tenemos que ir siempre a la Biblia, porque yo te puedo dar mi opinión, y mi opinión puede ser que esté, qué sé yo, afectada por la cultura de hoy, por mi trabajo, pero hay que ver qué dice la Biblia. No voy a hablar de decreto y declaración ahora, tal vez el hermano Wilfredo no está en un estudio de eso. No vamos a hablar de eso. Lo que les quiero hablar es, usemos la Biblia, usemos la Biblia. Al final, como les hablé al principio, al final, cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Le tenemos que dar una explicación de lo que hicimos y lo que no hicimos. Si el Señor me dio el talento de tocar la guitarra, tal vez, o hacer algo, y no lo usé, Él me va a preguntar, ¿por qué no usaste el talento? ¿Por qué lo ocultaste? ¿Verdad? ¿Por qué no hiciste? Sea lo que sea. Si te abrí Señor, quiero ir a la iglesia, y de repente abren una iglesia al lado de tu casa, y no fuiste, entonces le tienes que dar una explicación al Padre. No fui porque no quise. Ok, hay consecuencias. Pero al final del día, todos le tenemos que dar una explicación al Padre. Y en ese momento, no es el momento de ver si creo o no creo y de ver qué dice la Biblia. El momento es ahora. Es hoy. Hay que buscar la palabra. A veces yo veo en la tableta de mis hijos que les da un tiempo de cuánto tiempo usan la tableta. Y le tenemos un timer de 2 horas, por ejemplo. Cuando yo veo que dice 1 hora, está usando la tableta 1 hora. Y digo, wow, pero 1 hora viendo videos y cosas, eso es 1 hora que uno puede leer algo y aprender algo, aunque sea un poquito. Orar al Señor, mira, o un video de esos cristianos de explicaciones. A mí me gusta ver los videos arqueológicos que encontraron escrituras, encontraron eso. Pero nosotros tenemos que usar nuestro tiempo porque el Señor nos va a pedir explicación. Voy a cerrar ya con esto. Si la Biblia, la naturaleza y mi espíritu me habla de Dios, si tenemos eso sólido, no hay manera de que nos puedan apartar de nuestra creencia. Si nos preguntan en qué tú crees, si te dicen por qué tú vas a la Biblia, dices, bueno, yo creo por tal razón. Yo creo porque la Biblia me lo dice. Yo creo porque mi experiencia. Yo creo porque mi espíritu. Y yo creo porque creo. Y si tú no crees, ok, dime cómo lo hacemos. Pero hay que prepararse porque de repente nos van a preguntar, ¿por qué tú crees en esto? ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú diezmas? ¿Por qué tú ayudas? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo hacemos? Si no estamos seguros, tenemos que tener una solución, tenemos que tener una respuesta.
¿Por qué yo creo en esto? Porque si no, vamos a estar como Pedro, que caminó con el maestro, que hizo todo eso, pero en el tiempo ahí preciso que había, dijo, no, yo no lo conozco, yo no estoy con él. Y después dice, lloró amargamente. Un llanto que a lo mejor le duró toda la vida, porque negó al maestro no una vez, 3 veces, porque no tenía esa fe todavía sólida, porque había visto, pero no había creído. Padre, te damos gloria y honra, mi Señor amado, estoy cerrando ya. Te bendecimos y te glorificamos.